Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desenterrar una historia que me ha tenido pensando muchísimo últimamente, una historia que involucra a alguien que creí conocer a la perfección, pero que como la vida misma, siempre tiene capas ocultas. Y es que, amigos míos, hoy vamos a hablar de por qué mi viejo amigo de la infancia, se ha enfadado tanto con las cámaras. Sí, han oído bien. Un tipo que siempre ha sido un poco reservado, de repente parece que el simple hecho de apuntarle una cámara le saca de quicio. ¿Qué hay detrás de esa reacción? ¿Es algo nuevo o es algo que siempre ha estado ahí, esperando a salir a la superficie? Prepárense porque vamos a intentar desentrañar esta intrigante situación, pieza por pieza. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Aquí exploramos las verdades ocultas, los misterios cotidianos y las historias que nos hacen pensar, y no querrán perderse nada de lo que viene. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse. La verdad es que cuando empecé a notar este cambio en al principio no le di mucha importancia. Ya saben, uno piensa, bueno, hoy está de mal humor, o quizás le molestó algo que pasó justo antes. Pero se volvió un patrón, una constante que empezaba a ser difícil de ignorar. Comenzamos a hacer algunos vídeos informales, cosas sencillas para compartir en grupos de amigos, quizá alguna anécdota de cuando éramos pequeños, o simplemente un momento de distensión en una reunión. Y cada vez que aparecía una cámara, o incluso el teléfono para grabar algo rápido, se ponía rígido. Era como si una energía invisible lo envolviera, paralizándolo. Sus hombros se tensaban adoptando una postura defensiva, su mirada se volvía esquiva, navegando sin rumbo, como buscando una vía de escape. Y si intentabas capturar una sonrisa espontánea, esa chispa de alegría que solía iluminar su rostro, era como intentar atrapar humo en las manos, efímera e inalcanzable. Lo más curioso y lo que me hizo cavilar, es que no se trataba de esa timidez inocente, de esa vergüenza natural que a muchos nos da al principio, sobre todo cuando uno no está acostumbrado a estar bajo el foco. Era algo más profundo, un rechazo casi visceral, una repulsión que se manifestaba en su lenguaje corporal y en la tensión de su mandíbula. Y eso, amigos míos, me hizo pensar ¿por qué? ¿Qué demonios le está pasando a con las cámaras? ¿Qué secreto oscuro o qué recuerdo doloroso se esconde tras esa barrera invisible que levanta ante cualquier dispositivo de grabación? Hemos sido amigos desde que tenemos memoria, prácticamente. Nuestra amistad es uno de esos pilares sólidos que sostienen la estructura de la vida. Crecimos en el mismo barrio, compartimos los recreos ruidosos y llenos de fantasía, las primeras ilusiones infantiles que se desdibujaban al crecer, los primeros desengaños amorosos que nos parecían el fin del mundo. Lo vi construir su primera bicicleta con la ayuda de su padre, una hazaña que recuerdo con una claridad asombrosa. Lo vi aprender a tocar la guitarra de forma desafinada, regalándonos melodías que eran más pasión que técnica, pero que atesorábamos en el corazón. Lo vi enamorarse por primera vez con esa torpeza característica de la adolescencia, con las mejillas sonrosadas y las palabras entrecortadas. Y nunca, repito, nunca había visto esta reacción suya ante cualquier cosa que tuviera que ver con ser registrado, con ser inmortalizado en una imagen. Siempre fue el alma de la fiesta, el que contaba los chistes que hacían retumbar la sala, el que animaba al grupo cuando el ánimo decaía. Ahora, la sola mención de una grabación, el simple gesto de levantar un teléfono, lo convertía en un muro infranqueable, una fortaleza impenetrable que nos impedía acceder a su verdadero estado de ánimo. Así que con la delicadeza que permite una amistad de tantos años, una amistad forjada en la confianza y el respeto mutuo, empecé a tirar del hilo. Le preguntaba cosas como, ¿te incomoda que te grabe? ¿Hay algo en particular que no te gusta de las cámaras, o te sientes un poco apurado cuando sacamos el móvil? Al principio sus respuestas eran vagas, evasivas, como si intentara desviar la atención sin levantar sospechas. No es nada, solo que hoy no estoy de humor, respondía con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. O prefiero que no me veo bien en las fotos, argumentaba, un pretexto que sonaba hueco para mí, que lo conocía de toda la vida y sabía que rara vez se preocupaba por su apariencia de forma superficial. Pero yo sabía que había algo más, algo que se escondía bajo esa capa de indiferencia aparente. La intuición, alimentada por años de convivencia y observación, me gritaba que había un motivo más profundo, una razón que iba más allá de un simple capricho o un día malo.
Y ahí es donde entra la parte intrigante de esta historia, el meollo del asunto. He estado investigando un poco, hablando con gente que lo conoce bien, personas cercanas a él que, al igual que yo, habían notado este cambio peculiar. Y poco a poco he empezado a atar cabos, a conectar puntos aparentemente inconexos. Parece ser que todo tiene que ver con su pasado, con experiencias que, aunque él nunca compartió conmigo en detalle, evidentemente lo marcaron de forma indeleble. Piénsenlo por un momento, amigos, todos tenemos momentos en la vida, episodios que nos forman, que nos moldean, que nos enseñan lecciones valiosas, pero que a veces preferimos dejar enterrados en el cofre del olvido, ¿verdad? Sobre todo si son experiencias que nos hicieron sentir vulnerables, expuestos de una manera que no deseábamos, o que nos dejaron una cicatriz emocional. Una de las cosas que me comentaron con la debida discreción y con un matiz de preocupación, es que en su adolescencia, hubo un incidente. No tengo todos los detalles y quiero ser enfático en esto, no quiero especular ni inventar nada, porque ante todo respeto su privacidad y lo que él ha decidido compartir o no compartir con el mundo. Sin embargo, la información que he recopilado apunta a algo que tuvo que ver con ser expuesto públicamente, con una situación que él no controló en absoluto y donde se sintió observado de forma negativa, o quizás juzgado de manera cruel. Imaginen por un momento ser un adolescente en esa etapa tan turbulenta y de formación de la identidad, y que algo muy personal o vulnerable suyo se haga público, se revele al mundo de una forma que no querías, que te dejara expuesto a la mirada y a los comentarios de los demás. Eso, queridos exploradores, deja una marca profunda, una herida que tarda mucho en sanar, ¿no creen? Puede generar una aversión muy fuerte a ser el centro de atención, especialmente si esa atención se siente invasiva, descontrolada o, peor aún, hostil. Y es que las cámaras, a fin de cuentas, son herramientas de exposición. Son objetos que, para bien o para mal, te obligan a presentarte, a mostrar una faceta de ti mismo al mundo, a veces de una manera que no eliges. Para alguien que ha vivido una experiencia donde se sintió expuesto de mala manera, donde la exposición se convirtió en una fuente de dolor o humillación, el simple hecho de que una cámara esté presente puede evocar esos sentimientos de impotencia, de pérdida de control, de sentirse vulnerable de nuevo. Es como un mecanismo de defensa instintivo. Si algo te hizo daño en el pasado, tu cerebro aprende a asociar situaciones similares con ese dolor, con esa sensación de malestar, y reacciona intentando evitar la repetición a toda costa. La cámara se convierte en este contexto, en un símbolo de esa amenaza potencial. Además, no podemos obviar la presión social que vivimos en la actualidad. Vivimos en una era digital, una era donde todo se documenta, donde las redes sociales nos invitan constantemente a compartir nuestra vida, cada detalle, cada momento. Para algunas personas, esto puede ser emocionante, una forma de conectar con otros, de expresarse, de construir una identidad digital. Pero para otras, como quizás sea el caso de Se, puede ser abrumador, una sensación constante de estar bajo un escrutinio público, una presión por mostrar una versión ideal de uno mismo. Quizás Se en su interior siempre ha luchado con esa presión, con esa necesidad percibida de proyectar una imagen determinada, y el hecho de que las cámaras se hayan vuelto tan omnipresentes, invadiendo incluso nuestras interacciones más casuales y privadas, ha exacerbado esa incomodidad latente. Otra cosa que me han comentado, y que creo que es muy importante y arroja luz sobre este asunto, es que Se siempre ha sido una persona muy consciente de su imagen, pero no en un sentido vanidoso o egocéntrico. Más bien, en un sentido de querer proyectar una imagen de control, de fortaleza, de compostura. Quizás en el pasado se sintió débil o vulnerable y ahora, de forma inconsciente, asocia las cámaras con esa sensación de fragilidad. Si se siente expuesto, si siente que sus imperfecciones, sus dudas o sus momentos menos perfectos pueden ser capturados, amplificados y juzgados, entonces prefiere evitar la situación por completo. Es una forma de protegerse, de mantener esa armadura bien puesta, de evitar cualquier fisura por donde puedan colarse las críticas o los juicios. Imaginen la ironía de la situación. Él, que siempre fue tan abierto, tan comunicativo con nosotros, sus amigos más cercanos, de repente se cierra en banda, se vuelve inaccesible ante algo tan aparentemente inocuo como una cámara. Pero, ¿qué tan inocuas son realmente las cámaras hoy en día? Nos observan en la calle, en las tiendas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares a través de dispositivos inteligentes, y ahora, incluso cuando nos reunimos con amigos para compartir un momento de ocio o de intimidad. Puede que él sienta que las cámaras le arrebatan la autenticidad. De que lo fuerzan a crear una versión de sí mismo para el objetivo, una actuación, en lugar de simplemente ser él mismo,
con todas sus luces y sombras. Y eso, para alguien que valora profundamente la autenticidad, para alguien que busca la genuinidad en sus interacciones, puede ser profundamente frustrante y hasta doloroso. He intentado hablar con él directamente, cara a cara, en un entorno seguro y sin la presencia de cámaras, por supuesto. Le he dicho con la sinceridad que nace de una amistad duradera: sé que algo te incomoda con esto de las grabaciones. No tienes que contarme nada si no quieres, pero quiero que sepas que te apoyo incondicionalmente, y si hay algo en lo que te pueda ayudar, cualquier cosa, solo dime. Y él, con esa sonrisa que ahora se ve un poco más forzada, teñida de una melancolía que antes no existía, me ha respondido: no es nada, de verdad. Es solo que no me gusta cómo salgo, o prefiero disfrutar el momento sin tener que estar pendiente de la cámara, sin sentirme observado. Y yo, si bien respeto profundamente su decisión y su derecho a la privacidad, sé que hay más, que estas respuestas son solo la punta del iceberg. La clave, creo yo, está en esa sensación de pérdida de control. Cuando alguien tiene una experiencia pasada de ser expuesto de forma negativa, de ser vulnerable ante la mirada de otros, el control se vuelve crucial, un elemento vital para sentirse seguro. Y una cámara, por su propia naturaleza, implica una cierta pérdida de control sobre cómo uno es percibido y cómo esa imagen, ese fragmento de uno mismo, será utilizado o interpretado por los demás. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros como amigos, o incluso como espectadores que ahora entendemos un poco mejor la situación? Lo principal y más importante es respetar su espacio y sus límites. Si se no quiere ser grabado, no lo grabamos. Punto. La amistad, la confianza y el bienestar emocional de nuestro amigo deben estar por encima de cualquier contenido de YouTube, de cualquier vídeo viral o de cualquier otra plataforma. La conexión humana, la lealtad, eso es lo que verdaderamente importa. Y quizás con el tiempo, si él se siente seguro, si se percata de que está en un entorno de confianza y sin juicios, pueda compartir más sobre lo que le preocupa, sobre esas experiencias que lo han marcado. Hasta entonces, solo podemos ofrecerle nuestro apoyo incondicional, nuestra comprensión y nuestro espacio seguro. Es fascinante cómo las experiencias de nuestro pasado pueden moldear nuestras reacciones presentes, ¿verdad? Una cosa que a la mayoría de nosotros nos parece completamente normal, como tomarse una foto casual o grabar un vídeo corto para compartir con la familia, puede ser un desencadenante de ansiedad, de malestar o incluso de pánico para alguien que ha vivido algo traumático o muy incómodo relacionado con la exposición pública o la invasión de su privacidad. Y creo que esta es una lección importante para todos nosotros, una llamada a la reflexión y a la empatía, ser más conscientes de que cada persona tiene su propia historia, sus propias cicatrices, sus propios traumas invisibles, y que lo que para uno es trivial, inofensivo o incluso divertido, para otro puede ser un gran obstáculo, un recordatorio constante de un dolor pasado. Así que, para resumir y para cerrar esta exploración que espero les haya resultado tan intrigante como a mí, la razón por la que mi amigo se enfada con las cámaras, la explicación de su rechazo casi visceral, parece estar ligada a experiencias pasadas de exposición no deseada, donde sintió una profunda pérdida de control sobre su propia imagen y su narrativa. Esto ha generado como un mecanismo de defensa automático, una aversión a ser grabado, a ser el foco de una lente, como una forma de protegerse de revivir esas sensaciones de vulnerabilidad y desamparo. Es un recordatorio potente de que el pasado, incluso las cosas que no se hablan, las heridas que no se muestran, tienen un poder inmenso y a menudo inesperado en nuestro presente. Espero de corazón que esta exploración les haya abierto los ojos a una perspectiva diferente, a una forma más comprensiva de ver las reacciones de los demás, y que nos haga a todos un poco más empáticos y conscientes en nuestras interacciones diarias. Agradezco muchísimo que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo, acompañándome en esta búsqueda de la verdad. Si les gustó este contenido, si les hizo pensar, si les pareció interesante y aportó algo a su comprensión del mundo y de las personas que nos rodean, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas interesadas en estos temas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan reflexionar sobre este tema tan humano y universal. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos muchas más historias fascinantes. Misterios por desentrañar y verdades ocultas que descubrir juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad de exploradores curiosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.